Ok, entonces, ¿qué te acuerdas de la huella de abandono? De la huella de abandono, ya no me acuerdo nada. A ver, que se origina desde que estamos en el vientre de la mamá, ¿no? Ujú. Cuando salimos del vientre de la mamá, Ok, ¿sí o no? pues puede ser. No hay respuestas incorrectas. Solamente personas que se hacen preguntas y que obtienen sus propias respuestas. Ok, te voy a platicar lo que estábamos viendo la sesión anterior. Y lo que estábamos viendo la Ujú. sesión anterior era empezar a platicar acerca de la función del miedo. O sea, si te acuerdas de la huella de abandono, lo que viene siendo Ajá. la huella de abandono, su, su emoción principal, déjame terminar mi mensaje. ¿Ya estás grabando? Ya, entonces, de la huella de abandono, su emoción primaria del abandono es el miedo. Entonces, ¿por qué es el miedo la emoción primaria del abandono? Ahorita me regreso a esas imágenes. Es el miedo porque acuérdate Mm, que la contraparte del miedo es el valor, el o valor, sea, sí. o sea, el coraje, el sacar la fuerza. Y entonces, lo que ocurre en el abandono es que el abandono genera una huella de ausencia y al generar Ujú. esa huella de ausencia genera ese vacío que hace falta para generar ese adueñamiento. No sé si me explico, lo estoy diciendo en términos muy técnicos. Ujú. Entonces, como hubo esa carencia de una figura materna o paterna que ayudara a generar esa validación, por eso quienes sienten esa huella de abandono se sienten desvalidos, ¿no? Sí, no sé si se explica. Desvalidado sería, ¿no? Las dos, O sea, ¿no? sin la validación Sí, o o sea, desvalidos de no poder. la carencia de validación genera Ajá. esa noción de sentirse desvalidos. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque la validación, o sea, el hecho que alguien, o sea, que las figuras maternas y paternas instauren ese sentido de aquí estoy, de que estoy presencia y que ayuden a generar esa seguridad. Entonces, Ujú. eso es lo que se viene a convertir de una manera primaria, por así decirlo, la raíz de Ajá. los miedos. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver en esta sesión en específico. La sesión pasada estuvo místico, mágico, musical, esotérica, psicológica. Hola Betty, buenas noches. Entonces, pero aquí ya va a ser más práctico. ¿Por qué? Porque detrás del miedo hay un sistema de creencias que hacen generar precisamente todas estas sensaciones. O sea, una persona que está manifestando miedo o una persona que está expresando miedo, pues son principalmente estos dos puntos. Se siente incapaz. Y si regresamos como al concepto de lo que significa capacidad, que no tiene las herramientas para resolver una situación. Eso es incapacidad. Esa incapacidad, por una parte, lleva a la impotencia, a la insuficiencia y a la incompetencia y por ende a la limitación. No sé si se entiende este campo semántico. Es decir, esto es en un primer nivel cuando estamos hablando del miedo a nivel cognitivo.
Es decir, ¿cuál es la autopercepción de la persona o del individuo en relación al miedo? ¿Por qué? Porque estábamos platicando la sesión anterior de que hay una parte del miedo que es racional y que hay otra parte del miedo que es irracional. Si ustedes me dicen, ok Mario, mañana quiero que te subas a un ring de box y que te vas a poner a tener una pelea con el Canelo Álvarez, va a ser racional al 100% que sienta miedo. ¿Por qué? Porque Mario quizás se ha puesto guantes de box 2 o 3 veces en su vida, lo mucho, y el Canelo Álvarez todos los días desde hace 30 años, por decir algo. Y entonces, desde esta perspectiva, es lo que estábamos platicando de que viene lo que son los miedos psicológicos. ¿Por qué? Hay una parte del miedo psicológico que sí es real y hay otra parte del miedo psicológico que es irracional, es decir, que no está fundamentado en la realidad. Uniéndolo al concepto de capacidad, todas estas sensaciones que acompañan a la persona de acuerdo a su percepción de sus capacidades, sus dones y sus talentos, que desde el filtro del miedo generan una limitación, es lo que se conoce como síndrome del impostor. ¿Qué significa eso? Tengo todo para hacerlo, tengo las habilidades, el conocimiento, las herramientas, pero no me la creen. Eso sería el síndrome del impostor cuando empezamos a observar en este campo semántico cómo se van dando esas expresiones del miedo. Ahorita vamos a ver cómo resolverlo porque esta clase, si la clase anterior fue muy esotérica o mágico musical, esta clase va a ser 100% práctica. Entonces, desde este hasta este punto, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, no? Ok. Y desde ese sentido, tanto los miedos racionales o los miedos irracionales van a generar una noción de vulnerabilidad. Entonces, un cuate llamado Mario, apellidado Santos, en su libro llamado El arte de la vulnerabilidad, precisamente, lo que hace este cuate es explorar en su libro que genera precisamente esos sentimientos de vulnerabilidad en la relación de pareja. Pequeña pausa comercial. Pero desde esa noción, lo que estábamos platicando la sesión pasada, Mari, era que la noción de vulnerabilidad a nivel colectivo es lo que nos lleva a generar las sociedades. Porque el miedo, en un extremo, el miedo como emoción primaria no desarrollada, no trascendida, se convierte en este temor. Cuando se trasciende el miedo a nivel colectivo, se convierte en confianza. Si lo queremos ver desde un punto de vista muy legal, sería el famosísimo Estado del Derecho. El respeto a las instituciones, alternancia del poder pacífica, el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos, modelo democrático, algunas de las variables. Eso en el nivel colectivo. Pero lo que nos lleva al miedo, o sea, no lo quise dejar como en una parte exclusivamente negativa, sino meterme a verlo desde un punto de vista cómo puede ser de una manera funcional y qué es lo que lleva a desarrollar el miedo. A lo que nos lleva el miedo es a generar colectividad, a generar comuna, a entender que desde nuestra individualidad
no podemos hacerla al 100% solos, que necesitamos de la interdependencia. Pero si empezamos a observar estos dos puntos del margen de aquí de la presentación y los llevamos a su extremo desadaptativo, el miedo lleva a generar una noción de dependencia cuando no es saludable. Dependencia de cualquier tipo. Incluso, en ese sentido, es lo que lleva a nutrir ese desequilibrio. ¿Por qué? En el momento que me puse conspiranoico la sesión pasada, porque hubo momentos conspiranoico, el miedo es la forma de lograr el control de una población, de un grupo, de una diversidad de personas. ¿Por qué? Porque el miedo, lo que platicábamos la sesión anterior, nos lleva a una expresión reactiva. ¿Qué significa esto? Que muchas veces antes de pasarlo por el filtro de la razón, lo vamos a pasar por el filtro de la emoción. O sea, te dicen bu y brincas. Esa es una forma de expresarlo, no muy sencilla. Platicábamos del papel del baño en la pandemia, ¿no? Empezaron a ver gente que salía con sus 5 rollos y todo el mundo a comprar rollos y pues bueno, no compraron rollos el resto del año. Después, desde esa perspectiva, lo que platicábamos era aprender a qué temer, aprender cómo es la expresión del miedo en nosotros cuando vivimos una situación de riesgo. Porque aquí, citando a Santos Bretón, 2024, El arte de la vulnerabilidad, en su libro, El arte de la vulnerabilidad, lo que habla este tal autor es que precisamente lo que lleva el miedo es a la violencia. Cuando nos sentimos con miedo, somos más tendientes a expresar violencia que cuando no. Cuando nos sentimos seguros, somos abiertos al diálogo, tenemos esta capacidad de intercambiar ideas, puntos de vista, soluciones. Y por otra parte, el miedo es un enemigo del pensamiento crítico, porque el miedo, al ser un enemigo del pensamiento crítico, es porque va a buscar certezas absolutas. Y a la vez puede ser, cuando hay seguridad, el mejor amigo del pensamiento crítico, porque vamos a escuchar a todos y todas expresar su opinión, su punto de vista, su información y a partir de ahí empezar a construir un concepto, una idea. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Okidoki. Entonces, ok. Estaba empezando la sesión diciendo que cuando ocurre este proceso en que la persona empieza a ganar seguridad, el miedo lo definiría de una manera, porque se puede definir de muchas, no es otra cosa que darnos cuenta que lo que vamos viviendo, lo que vamos expresando, lo que vamos sintiendo, ¿qué tanto, no? Esta frase les va a volar la mente. ¿Qué tanto los miedos que tenemos son reales? ¿Qué tanto de lo que tememos
es real y qué tanto de lo que creemos, es que estoy buscándoles una frase de Dune uno. ¿Quién vio Dune uno? ¿Nadie? ¿Soy el único ñoño aquí? Mm. Ese es un sí, Mario, eres el único ñoño aquí. Ah, ok. Entonces, esta frase de Dune dice, el miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que trae la total destrucción. Enfrentaré mi miedo y permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando haya pasado, voltearé a mi ojo interno para ver su camino. Allá donde a él ha ido, ya no habrá nada, solo yo permaneceré. Se las voy a enviar. Ok. ¿Qué entendieron esta frase de Dune? ¿Qué opinan? Se les estoy enviando vía WhatsApp. ¿Qué dicen de la frase? ¿Qué les hace reflexionar? Yo, a ver. Adelante, adelante, yo. Mm. O sea, el miedo como purificador. Desarrolle. O sea, ah, ay, em, pues justo, ¿no? O sea, a ver, mm, para poder superar un miedo hay que reconocerlo, hay que voltear a verlo. Y a partir del momento en que nosotros volteamos a verlo, podemos, mm, podemos dimensionar a qué está tocando, ¿no? Mm, es como esto de que cuando ves a la oscuridad también te ve a ti. O sea, porque, am, sí, am, y justo, si vemos hacia dónde nos está llevando y por dónde nos dirige este miedo, podemos decidir, am, si lo tomamos como verdadero o no. Y en el momento en que tú decides superarlo, entonces puedes purificar ese proceso, puedes transmutarlo hacia una infinidad de cosas. Am, dice, permitiré que pase sobre mí y por mí. Vas bien, vas bien. Ujú. Dilo en una frase porque ibas muy bien. En una frase, pues sí, sí. Sería con la que inicié, el miedo como medio de purificación. Ok, le voy a agregar la otra frase que dijiste, pero con otras palabras. Todo lo que tememos, todos nuestros miedos son aspectos a los que elegimos someternos.
Sí lo dijiste, sí lo dijiste. No con esas palabras, pero sí lo dijiste. Okidoki. Betty, Mari. ¿Quién sigue? ¿Cuál es su interpretación de la frase de Dune? Am, a mí se me vino más como em, una corriente que limpia, por así decirlo. O sea, que el miedo simplemente está ahí para llevarse cosas, no sé. Y cuando termina de hacer su trabajo, pues quedas limpiecito otra vez. No sé cómo decirlo de otra forma. Ah, ok. Lo que veíamos la clase pasada, que está aquí. La función del miedo es proteger. Segunda idea, recapitulándola para Mari, pero esto no le exime de ver la clase, la sesión anterior, es el miedo te enseña en dónde están tus apegos. Dime qué pretendes proteger del miedo. Estas se las mandé, Mari, ¿eh? Se las mandé. Entonces checa y tu WhatsApp tiene que estar porque se las mandé hace una semana. Dime a qué es a lo que tienes miedo o qué pretendes proteger con tu miedo y te diré cuáles son tus apegos. ¿No? Esa es otra idea que estuvimos platicando la sesión pasada. Muy bien, Betty. Mari, ¿tú qué entendiste a la frase? Como vencer la resistencia que tenemos para enfrentar aquello que nos da miedo. Y una vez que atravesemos ese proceso del miedo, nos daremos cuenta que quedamos igual, es decir, no quedamos igual, pero que nuestra esencia o que nuestro ser queda ahí intacto, sin ser rebasado por el miedo. Me Es quedo decir, el contigo. miedo, Ujú. al final de cuentas, como lo dijiste tú hace un momento, tiene una función de protegernos, pero cuando estamos demasiado protegidos, pues tampoco nos damos la oportunidad de experimentar algo nuevo y eso algo nuevo puede ser precisamente lo que le dé valor o la variable que puede modificar lo que estamos viviendo. Entonces, con todo y miedo, atravesar el camino para darnos cuenta que al final nos vamos a quedar con nosotros mismos y que antes del miedo estábamos nosotros, durante el miedo estamos nosotros y al final seguimos nosotros. No sé si me di a Te lo entender voy a la idea. decir en una frase, en dos frases, y tú las conoces muy bien. Cuando te aferras a ganar, más pierdes. Cuando aceptas perder, te ganas a ti mismo. Cuando te ganas a ti mismo, no puedes seguir con la pérdida. Y ahí va, porque a veces perder es ganar, ¿no? Ujú. Y aquí en esta parte del miedo, una ganancia que sí tendríamos es haberlo atravesado, no quedarnos viéndolo y Voy sufriéndolo. a completar una idea y sigo contigo. Perder es ganar cuando de liberar se trata. ¿Por qué? Porque estás dejando ir para que llegue lo nuevo, lo distinto. ¿No? Ahí tiene toda la hilación del mundo. Y me quedo contigo. Platícanos de un miedo que hayas tenido importante a lo largo de tu vida, que hayas soltado y qué sentiste después de haberlo
afrontado, atendido, superado? ¿Cómo fue? Yo creo que un miedo era el momento del parto de mis hijos. Ajá, porque durante el embarazo es un proceso muy bonito y vas teniendo pues mucha ilusión de ver crecer a tu bebé adentro de ti, lo que quieras. Pero yo siempre pensaba, ¿y cómo va a ser ese momento de parto? Y siempre me respondía, pues tendrá que ser, porque el bebé no va a poder estar más de 9 meses adentro de mí. Y entonces decía, de alguna manera tendrá que estar ya después en mis brazos. Pero ese momento del parto yo sí le tenía miedo. Y obviamente lo tuve que afrontar la primera vez con mi primer hijo, como toda mamá novata. Ajá. Y ya el segundo me preparé para el parto. Y entonces ahí sí hubo pues una diferencia significativa en el modo en que lo viví. Ujú. Ok. ¿Y con cuál de los dos, nada más aquí de chismoso, sentiste más miedo? ¿Con el mayor o con el menor? Fueron procesos diferentes porque en el primero fue cesárea y en el segundo fue parto en agua. Entonces, pues yo creo que miedo sí lo sentí más en el primero y en el segundo fue más dolor físico en el momento y ya después ya no, como si no hubiera yo tenido bebé. Pero yo creo que miedo sí lo sentí en el primero y eso no quiere decir que en el segundo no haya yo sentido miedo, pero sí sentí más miedo en el primero porque era algo completamente desconocido. Ok, Ujú. Loki. ¿Y cómo te sentiste después? Pues muy contenta en ambos casos, ¿no? Independientemente de la forma en que llegaron al mundo mis dos hijos, después fue como lo logré, ¿no? Lo logramos, aquí estamos y valió la pena, tanto el miedo como el dolor, porque ya Se- estaban conmigo los de bebés. seguro te Ujú. sentiste aliviada. Sí, sí, claro. Ok. Es muy consciente y además también de decirle a las mujeres lo que es, porque creo que a veces romantizamos mucho esta parte y cuando llegas y te topas con la realidad, sí dices, ¿por qué nadie me lo dijo? Y ya lo estoy compartiendo con dos damas Ah, en este grupo. aquí, muchas gracias, Mari. Betty, un miedo que hayas tenido prohibido decir el de la sesión anterior, porque sí me acuerdo perfectamente cuál fue. El de dar clase por primera vez y hablar en público. Otro miedo que hayas afrontado y cómo te sentiste después de afrontarlo. Am, la verdad me agarraste un poquito en frío, no se me ocurrió ninguno, no se me ocurre ninguno. Te cambio la pregunta. Dime una ocasión de tu vida en que hayas sentido mucho miedo y que lo hayas superado. Em, Supongo a lo mejor cuando eh, em, iba a decir cuando me fui ah, por el intercambio, Ujú. de que me fui solita, entonces ese, pero pues no sé, de repente siento que a lo mejor simplemente me apagué en ese momento, ¿sabes? Y como que sabía que tenía que hacer, entonces lo hice y ya, ¿sabes? Como que ya de repente ya estaba ahí y ya fue como de, bueno, pues ya, ni modo, ¿sabes? Como creo que hasta evitándolo un poco, pero Ok. sí. Cuando ya estabas ahí, ¿cómo te sentiste cuando mirabas a la distancia tu miedo? Pues como, nene, todo está bien, ¿sabes? Como ya pasó, o sea, pues ya, ¿no? Ya estás aquí, ya no te necesito, ¿sabes? Casi, casi. Aquí, Doki. Entonces,
¿Cuál es tu opinión ahora que lo observas así? Que creo que es un miedo más bien a lo desconocido, supongo, pero pues, o sea, es entendible y pues que hay que, no sé, aprovecharlo a lo mejor. Ok, y recordemos, un sinónimo de miedo es incertidumbre, no tener certeza, no saber qué va a pasar. Y entonces, de repente el miedo es como esta sensación de que como no sabes, ya vi la de intensamente, ¿eh? Entonces ya puedo utilizar esas referencias y entonces está genial. Entonces ahí aparece ansiedad, ¿no? Porque ya en la clase pasada estuvimos hablando de ansiedad, pero no hablamos, no citamos a la ansiedad de intensamente. Porque entonces, cuando el cerebro es un buscador de patrones, entonces cuando el cerebro está eh, en una situación de estrés, el cerebro empieza a buscar todos los patrones que conoce. ¿Se acuerdan que eso era lo que estaba haciendo ansiedad? Y estaba empezando a preparar una diversidad de respuestas ante cualquier situación. Por eso la sesión pasada platicábamos, pero ahorita les voy a platicar cómo tener controlada a doña ansiedad. Porque estábamos viendo, ¿no? O sea, si esa ansiedad que aparece en la película de Riley estuviera un poquito más educada, pues podemos ver que es muy estratégica y podemos ver que está planeando cuáles son los siguientes pasos, porque ella tiene una necesidad. O sea, detrás de todo miedo hay una función de cumplir y de satisfacer una necesidad o de proteger una necesidad. Y a partir de ahí se convierte su función estratégica de definir qué pasos tomar. Entonces, esa es la parte funcional del miedo, ¿no? La parte adaptativa que estábamos diciendo, porque va a generar respuestas, va a generar respuestas apropiadas para evitar un daño. Y platicábamos que para que un miedo sea funcional, necesita por una parte ser proporcional. O sea, decíamos que no sea exagerado. No una cosa es que te digan el coco va a venir por ti y que ya no quieras comer cocos y eso es un miedo desproporcional, ¿no? Por decirlo de una manera. Y que es pasajero. Cuando estábamos platicando la sesión pasada, que cuando era continuo, esto se convertía en síndrome de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque la amígdala del cerebro se quedaba, es como se le sube el switch, como este momento en el que, imagínense que en la película de Riley, cuando está ansiedad dando de vueltas como loca, 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 ahora imagínense que se hubiera quedado ahí el resto de su adolescencia. O sea, eso sería síndrome de estrés postraumático. Bueno, la película no retrata una situación donde vaya a quedar con estrés postraumático. Pero imagínense que se quede, es que creo que es muy gráfica la anécdota, ¿no? Se queda ahí colgada el switch y dices, changos, ¿no? Eso ya es síndrome de estrés postraumático. Entonces esa es la función del miedo. Te va a proteger de la incertidumbre, de lo desconocido. Muy bien. Señorita María José Castela, es su turno. Un miedo que usted haya superado y cómo se sintió después de superarlo. Bueno, igual se me hace curioso porque la sesión pasada coincidía mi temor con el de Bea y ahora mientras le preguntabas, justamente recordé cuando tenía como 16, 17 años, fue la primera vez que viajé sola. Igual fue al extranjero, ¿no? Entonces, pues fue impactante para mí, ¿no? O sea, porque uno, o sea, era la primera vez que viajaba sola y dos, pues fuera del país, ¿no? Entonces, pues yo me sentía así como súper temerosa. Y sabes, en lugar de estar como pensando, ya me voy, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Estaba así como en, pero ¿y si pasa algo? Pues ya sabes, ¿no? Así. Y después, pues simplemente viajé, llegué a salvo.
Y pues fue un buen viaje, fue una gran experiencia y nada, ahora viajar sola es de las cosas que más me gustan, ¿no? Como que sí pude resignificar ese miedo y ahora lo veo y es como, bueno, ya no es sentir justamente esa ansiedad por qué va a suceder, sino es como qué posibilidades me esperan. Ok, muy bien. Entonces, aquí lo que observamos, me regreso al campo semántico, cuando logramos percibir, número uno, que podemos mirar al miedo o una situación a los ojos, en ese momento ese es el primer paso en el que podemos empezar a hablar que estamos conquistando al miedo, cuando lo podemos ver a los ojos, cuando podemos hablar de él, cuando podemos describir lo que sentimos, lo que nos provoca y estamos conscientes de eso. Esa es la primera fase. La segunda fase es cuando podemos empujarnos a la acción. Porque, ojo, una cosa es hablar de él, describirlo y un montón de cosas, y otra cosa ya es pasar a la acción. Porque hay mucha gente que se atora, te puede dar la descripción más detallada de lo que tiene miedo, pero puede no hacer nada. Y también otra cosa muy importante a entender es que la velocidad con la que una persona puede atender una situación puede estar directamente o inversamente proporcional, o sea, depende de la persona, al miedo que tiene. Porque por eso es este sistema de pelear, si la persona tiene este chip de pelear, pues luego conocemos gente que es broncuda, ¿no? Y va a intentar solucionar las cosas y resolverlas en friega. Pero el miedo también se identifica con el letargo. O sea, que acuérdense de las caricaturas de cuando una persona va con miedo, cómo camina. Despacito, cauteloso. Y de puntitas, Ujú. ¿no? Para que no lo escuche, para que pase desapercibido. Son dos formas de atender el miedo. Pero en este sentido, cuando la persona logra hacerle frente al miedo, independientemente del ritmo que conlleva, lo que va a generar es esta autoestima. Cuando se supera un miedo, y esto lo que voy a compartir el día de hoy va a estar relacionado con la huella de juicio, cuando afrontamos un miedo, nuestra autopercepción cambia. Porque de ser la persona que dice no puedo, no soy capaz, no sé cómo, no tengo forma, no tengo los recursos, pero cuando lo logras, pero cuando lo materializas, pero cuando lo aterrizas, esa percepción cambia. Porque entonces, no, la persona va a sacar el pecho. Y sí puedo, sí pude, jaja. Y eso, como decía Mari, cuando se rompe esa resistencia, al romper una resistencia se convierte en impulso, se convierte en una motivación. Es como,
Ya me fui de viaje sola y ahora estoy viendo cuál va a ser mi próximo viaje sola. Ya tuve mi primer hijo y estoy pensando el segundo, ya tuve el segundo, estoy pensando en el tercero, estoy pensando en el tercero y ya estoy pensando en repoblar el planeta Tierra. No me quiero volver a ir de intercambio. Es una forma de hablar de eso. Porque bien, voy a retomar esta idea de Riley, del aspecto funcional o disfuncional. Y voy a retomar esta idea que estaba platicando hace rato. Riley le pierde el miedo a la autoridad de su maestra cuando se mete a husmear la libreta. Perderle el respeto a alguien, diría mi amigo Maquiavelo, es perderle el miedo. Por eso Maquiavelo decía que más vale ser temido que amado. Y Riley, de acuerdo a su sistema de valores, hay que ser cuidado como con la forma de lo que perdemos miedo. Esto no creo que vaya a ser un tema que les vaya a pasar a ustedes, porque tienen un sistema de valores seguro, pero cuando observamos en la gente que cuando se dice, parece, y porque lo retrata muy bien intensamente, parece que algo se quebró en el interior de Riley, sí lo retratan así, es porque es un miedo que se fragmenta y precisamente lo dice así, el sistema de valores de Riley se modifica de tal manera que pierde sus parámetros de decisión. O sea, hasta parece que me puse de acuerdo con los de Pixar para dar mis clases. Entonces, desde ese sentido lo vamos viendo. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo que tenemos está lo que valoramos, lo que queremos y lo que aprendemos a hacer negociable o no negociable en nuestras vidas. Entonces, aquí, ¿qué es? ¿Cuáles son los detonadores del miedo? Aquí hay 10 detonadores del miedo. Entonces, experiencias pasadas negativas, lo estábamos platicando en la sesión pasada, que es el equivalente de trauma. Si queremos observar cuáles son los miasmas, no sé si me equivoqué, una palabrita que aprendí hoy, en homeopatía, sí. Mago, platícales qué es un miasma en homeopatía. Que el miasma es una carga, una tendencia que tenemos en cuanto a la reacción y cómo nos manejamos en general, en todo. Hay tres miasmas y son sora, psicosis y sífilis, y van a determinar cómo se expresan también esas supresiones hacia nuestra esencia. Y la sora, por ejemplo, es la hipofunción, o sea, todo se vuelve menos, se disminuye. Es, por ejemplo, esta pérdida de memoria, bueno, no la pérdida, sino como, por ejemplo, olvidar cosas de corto plazo, etcétera. La psicosis es la hiperfunción, entonces como esta superestimulación de todo lo que podría funcionar bien, ahora lo hace a una velocidad máxima. Y la sífilis, que es completamente la disfunción, la alteración total de la función correcta. Entonces, pues bueno, el miasma inunda todas las esferas de nuestra vida. Ujú. Ok, ¿qué es lo que nos quiso decir Majito? Es una experiencia traumática, como lo decía ahorita, te puede llevar a manejar a toda velocidad o que le bajes a ir a 20. O que te pongas nervioso como les enviaba el meme de Josh y manejes medio chueco. Te caigas en todos los baches. Ese es un ejemplo. Lo que vamos a ver en esta sesión prácticamente es cómo trabajar los puntos 2 al 5.
Porque son las creencias y los pensamientos negativos. Es que no soy bueno y no soy bueno y te lo dices 1000 veces. Y quizás si eres bueno, pero te lo andas diciendo en exceso. La falta de control percibido a lo que hace referencia a la falta de control percibida, la falta de control percibido va de la mano con la autopercepción de competencia. Es decir, cuánta habilidad tengo o no tengo va con la 4 que tengo. Van juntas la 3 y la 4, pero la falta de control percibido, sí puedes tener la preparación, sí puedes tener las credenciales, más no la percepción del dominio. Eso es a lo que se hace referencia en la falta de control percibido. Y en la falta de preparación, a lo que se refiere es, ok, mañana tengo examen y no he estudiado. Eso es a lo que refiere por falta de preparación. Después, el 5. La sensibilidad personal a la ansiedad. Todos vamos a sentir ansiedad. Podemos sentir ansiedad a lo largo del día de forma muy mínima. Podemos estructurar un estilo de vida donde procuremos no sentir ansiedad, porque dominamos nuestras rutinas, porque no tenemos compromisos que sean sobreexigentes, porque nos preparamos con tiempo para hacer nuestras tareas, porque checamos el tráfico antes de salir de casa para evitar los embotellamientos. No, si se dan cuenta es como si ansiedad intensamente les estuviera hablando, pero estuviera con un tafil encima. ¿Qué es lo que haría ansiedad con un tafil encima? Está bueno ese chiste. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo que esta ansiedad sea como más pacífica, más tranquila, más llevadera, más amigable. Ahora imagínense que la ansiedad de Riley se tomara 3 Red Bull de golpe. La perdimos, Houston. Y dentro de esta noción de sensibilidad personal a la ansiedad es qué tantas herramientas tenemos para hacerle frente a una situación que nos hace sentir riesgo. Eso es a lo que se hace referencia en sensibilidad personal a la ansiedad. Número 6. Desinformación o falta de información. Una técnica de manipulación es que te induzcan a un estado de miedo y que te den y que a propósito no te den toda la información. Oye, es que ya viene un huracán nivel 5 en unos instantes con más información y se pasan toda la hora sin darte más información con tal de tenerte pegado a la televisión. Oye, es que fulanito se lastimó, pero no te dicen, no nos van a dar información hasta dentro de una hora y te la quieren aplicar. No, ahorita te digo. Quizá sí te lo dicen ahí de buena fe, ahí quizá mi error está, mi ejemplo está mal. Pero cuando identifiques que alguien te está metiendo o pretendiendo meter miedo, pregúntate para valorar la genuinidad de aquella información que te proporciona. ¿Qué va a ganar esta persona alimentándome un miedo? Porque la desinformación, la falta de información, nos hace manipulables. Después, estados físicos y fatiga, pues aquí evidentemente, como estábamos platicando,
La amígdala es el núcleo en el cerebro que va a controlar las respuestas emocionales. Entonces, si la amígdala va a generar todas estas respuestas emocionales, hay que tener en cuenta que si estamos sometiendo al cuerpo a un estrés continuo e intenso, vamos a provocar que seamos más reactivos al miedo. Es decir, cuida de tu bienestar físico para no alimentar tus miedos. Duerme bien, come bien, desconéctate, date un tiempecito para ti, para distraer a tu mente. Porque si, viéndolo desde otro ángulo o perspectiva, si continuamente estamos en ese maltrato físico a nosotros mismos, va a ser más posible o más probable que alimentemos pensamientos obsesivos, como lo hacía Ansiedad en la película. Influencias sociales y culturales, más que dicho, ¿no? O sea, hay miedos sociales que podemos tener que si superáramos nos iría muy bien. Cuando hay eventos sociales también como la pandemia, que alimentan los miedos, los estados de psicosis y también los estímulos ambientales. ¿Qué tan acostumbrados estamos a vivir en silencio, a vivir en paz? O porque en un ambiente de sobreestimulación constante va a generar ese estrés. Y a lo que hace referencia por reacciones emocionales complementarias es la forma en la que aprendemos a reaccionar también va a definir cómo alimentamos o no alimentamos a nuestros miedos. ¿Qué opinan de lo que acabo de compartir? ¿Qué identifican? Mari, Betty. Pues todos estos 10 elementos que nos das es como una guía para tenerlo en cuenta y de alguna manera cuidar también, hacernos responsables de nuestra salud mental. Por ejemplo, esa parte en la que dices que hay que dormir lo suficiente, comer bien y que de alguna manera esto repercute en, en la parte de ir gestionando el miedo, es decir, que podamos nosotros, sí, como estar al 100, ¿no? O un poquito mejor para poder gestionar emociones como la del miedo, ¿no? Y no, de alguna manera, no alimentarlo como una emoción que nos pueda llegar a paralizar o generar ansiedad. Cualquiera de las, yo creo que también el miedo genera ansiedad, pero también genera lo contrario, como la depresión también. ¿O no, Mario? Sí, que era justamente lo que estaba explicando Majito, ¿no? Que en ese sentido, eh, bueno, no me acuerdo la palabra exacta que utilizó, pero es este equivalente a ir lento, ¿no? Todo lo que está relacionado con lo hipo, porque la gente que va demasiado lento es personas que tienen mucho miedo.
Y la gente que puede ir excesivamente rápido, pues porque también tiene miedo, entonces ya quieren que transite el miedo, que pase, ¿no? O sea, como, sí, 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 véndeme esta solución para que pase mi miedo, para que ya no sienta miedo. Eso es ser hiperreactivo, ¿no? Y también lo que, rescatando la idea de Majito, lo que hace el miedo es ser torpes. La torpeza también es un sinónimo de miedo, es un reflejo del miedo. Así es como se manifiesta. Betty, ¿qué opinas de lo que viste aquí en pantalla? Te ha pagado, te ha pagado. Em, que se me hizo muy interesante, o sea, todavía como que estoy aterrizándolo, pero estoy un poquito, o sea, sí, todavía necesito entenderlo, ¿sabes? Ok, no te preocupes, con calma. Manuel, adelante, Manuel, no es Majito. Adelante, Majito. Ay, según yo le había cambiado el nombre. Bueno, la última parte no la escuché muy bien porque tuve que atender una llamada, pero me voy a poner aquí medicina alternativa y complementaria. Y es que, pues tiene sentido, porque no puedes separar todos estos factores de, de la integridad del ser, ¿no? O sea, al final estamos compuestos por estos factores emocionales, mentales, físicos. Entonces, pues de alguna forma están interrelacionados, ¿no? Y tener una desregulación en alguno de estos, o sea, por ejemplo, aquí habla sobre, me quedé hasta, por ejemplo, el meter el miedo a través de la desinformación, ¿no? Evidentemente es estar ahí jugando con esa, con, pues con meramente hay una manipulación, ¿no? Y también, el ambiente también va a afectar, ¿no? Epigenética. Entonces, em, pues sí, es inherente. Y ujú, eso. Okidoki, muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, esos son los potenciadores del miedo. O sea, quieren sentir miedo, pues acuérdense de sus traumas, la vez que le hablaron y no los pelaron, pepínense mentalmente, digan no soy, no puedo, no soy capaz, dejen los exámenes hasta el último momento, alimenten su ansiedad, coman mal, duerman mal y pongan las noticias. No váyanse a una zona con mucho ruido, que no puedan dormir, que no puedan descansar y júntense de pura gente malvibrosa. Hagan eso y tendrán miedo asegurado del no hacer que sí hacer. Entonces, ok, ya se viene lo bueno. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a superar un miedo? Porque eso está, o sea, ¿cómo empezar a superar la huella de abandono, en otras palabras? Eso está precioso, esto está precioso porque esto es una de mis creaciones, el ciclo de la autoestima y la validación emocional. Jeje. ¿Y qué es esto? Esto, como les decía, va a atender los puntos 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? La forma en la que nos vamos a hablar de nosotros mismos. O sea, pongamos un ejemplo de miedo. ¿Quién quiere ser aquí mi conejillo de indias? ¿Quién quiere superar un miedo? Ok, ¿ya me oyen? ¿Me escuchan?
¿Ya? Porque como que se quedaron Ya. congelados, ya. Ok, ¿quién quiere ser mi conejillo de indias? No sé hasta dónde escuchar. ¿Quién quiere superar un miedo? ¿Quién dice, hoy es mi día para superar un miedo? El miedo que quieran. Que no les dé miedo, el miedo a participar en clases de Mario. Quien guste, pásele, pase. El miedo a que piensen mal de mí. Ok, pero ¿en qué escenario en específico? Hay que ponerle un escenario en específico. mm, o sea, que las personas como externas piensen que estoy haciendo mal con mi vida, pues. Ok, este lo ponemos así en un post-it porque sí lo vamos a trabajar, pero en una situación en específico. Un miedo situacional. Tengo miedo de hablar en público, tengo miedo de andar en bicicleta, de hacer un examen, el que ustedes quieran. Sí, les paso esta imagen. Se las paso al ratito, no necesito pasar el celular. Un miedo situacional que tengo. Creo que lo que voy a decir, siento que es muy personal, pero a lo mejor el miedo a em, embarazarse. Ok, ese es un miedo existencial más que situacional, entre situacional y existencial. Porque digo existencial porque abarca el concepto de la maternidad. Bueno, eso quiero Oh, pensar, ya. ¿no? No únicamente o solamente te da miedo el tema de estar 9 meses embarazada después de dar a luz y ya lo que sigue no te da miedo. No lo había pensado tan allá, la verdad. Supongo que, supongo que todo en general. Ah, ok, por eso decía que era el concepto en sí mismo, pero Mm. algo más situacional que existencial. A ver, ¿quién tiene miedo a hablar en público aquí? No sé. ¿Qué otro miedo? Es que quiero que digan uno personal para que se trabajen y lo observen de viva voz. Majito, adelante. A mí me da miedo bailar ante mucho público. Ok. Cuando tienes que bailar ante mucho público, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? Imagina que no están. ¿Qué más te dices? ¿Qué es lo que piensas que puede ocurrir? ¿Qué es lo que piensas que puede suceder? ¿Hacia dónde se va tu atención? ¿Qué te dices a ti misma? Pues bueno, a ver, por ejemplo, ese miedo lo siento como que justamente es cuando más debo estar conectada con mi cuerpo, pero pensar en que va a haber personas hace que me desconecte de mi cuerpo. Entonces digo, ay, ya no me siento tan segura y entonces me da miedo, por ejemplo, no sé, que algo salga mal, que se me olvide qué es lo que vaya a hacer, no poder, no sé, improvisar. ¿Sabes qué? Tiene que ver porque alguna vez en una presentación de danza se me cayó la falda, entonces de ahí como que dije, oh por Dios, ¿y si algo vuelve a salir mal? Ok, vamos a ese momento, ¿no? Esto es el punto antes.
de realizar una tarea. Cuando ocurrió ese evento que estabas en una presentación y se te cayó la falda, ¿qué fue lo que te dijiste en ese momento? No me acuerdo. Según yo, quedé como congelada unos segundos que se sintieron muy largos. Y después fue bueno. mm, Me la pondré y haré que nada pasó. Seguiré bailando. Tararara. ¿Ok? Y cuando terminó la presentación, ¿qué te dijiste a ti mismo? Mm, Buena pregunta. No me acuerdo. ¿Crees que haya sido algo bonito, funcional o algo no tan bonito, funcional? Yo creo que para ese momento no fue tan funcional. Ujú. ¿Ok? Entonces aquí es cuando entra mi hermoso diagrama de acción. Pasa este evento. Pasa un evento y te empiezas a pepinear. Empiezas a decirte, no puedo, no quiero, no siento, no deseo. Hasta de decirlo así con el puro no, 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 se empieza a sentir como el bloqueo. Bloqueo. No me acordé del comercial de Old Spice. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces, ese lo que te dices cuando terminas de hacer algo, se lo estás dejando guardado en tu cerebro para que en la próxima ocasión que tú vayas a hacer algo relacionado a lo que hiciste, continúes esa conversación contigo mismo. Entonces, si, porque tendencialmente esto es, por eso decía que iba a servir mucho para la huella de juicio. La diferencia entre huella de abandono y huella de juicio, eso también puede aplicar en las demás, pero hablando en términos de competencia o de habilidad, una persona con huella de abandono es que nadie me enseñó, nunca supe cómo, o sea, se queda desde esa nulidad total. Y una persona con huella de juicio se va a pepinear. Ya viste que eres un sonso. ¿Y para qué no le pones más seguros? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿No? O sea, empieza ese pepineo. La diferencia que una persona con huella de abandono es, nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo. Y si lo hago mal, una persona con huella de juicio es que lo haces mal y mírate, tienes las piernas flacas, deberías ponerte más boobies, Mario, ¿no? Deberías llamarte Mari, ser Mari tercera en tu familia. Eh, Eres malísimo para dar clases, ya ni des clases, ya ni hagas chistes, tus chistes son malísimos. Entonces, en ese sentido, todo lo que nos decimos antes, y esto se los dejo de tarea para la próxima vez que afronten un miedo, dense cuenta cómo ese discurso se va a traducir al discurso que nos decimos a nosotros mismos cuando estamos ejecutando la acción. Entonces, por una parte, el dominio emocional va a consistir en aprender a callar, con una A antes, no callar, a callar la mente al estar ejecutando una acción para que la acción fluya. Pero esto es lo que va a llevar a un nivel de dominio. Acá me tengo que regresar al estado de flow. Ahorita les voy a enseñar un diagrama para que entonces el nivel de habilidad que ya tenemos pueda fluir. Si imagináramos esto como cuerpos energéticos, para que el talento
precisamente se pueda mostrar en todo su esplendor, se necesita esa alineación entre la emoción, el pensamiento y la ejecución. Ya se puso muy homeopático esto. Y desde esa perspectiva, ¿qué significa lo que Mario está diciendo? Que no me voy a estar pepiniendo, number one. Number two, voy a ponerme atención en la actividad o la tarea que tengo que hacer. Y number three, me voy a dedicar a la acción. Es esa manera muy sintetizada el estado de flujo. ¿Por qué? Porque para llevar a ese nivel de desarrollo, porque aquí todos y todas las presentes aquí tienen huella de juicio, tenemos que aprendernos a hablar bonito antes de hacer las cosas, mientras hacemos las cosas y después de hacer las cosas. Ojo, se los dice una persona con huella de injusticia. No significa hacernos autocomplacientes, pero no es lo mismo decir todo me salió mal a decir pusiste el empeño en hacerte una falda muy bonita. Me reconozco eso. Pusiste el empeño en acudir a todas tus clases, a todas las sesiones puntualmente y hacerlo bien. Me reconozco eso. Me reconozco que disfruto el bailar, que disfruto el sentir. Me reconozco eso. Porque, ojo, en este sentido, ¿en dónde voy a colocar esa perspectiva? En que me voy a reconocer yo a mí misma, desde mí, por mí y para mí, las cosas que estoy haciendo bien para sentir esa autoconfianza, para sentir ese autodominio, o voy a esperar a que alguien más me lo diga. Si alguien más me lo dice, pues qué padre, qué lindo, qué bonito. Pero si nunca llega ese reconocimiento, es como de achis, achis, los mariachis, se queda la persona esperando ese reconocimiento. Me reconozco que ensayé bien, que preparé mi ropa, que me arreglé, que me vi súper bonita, que me aprendí toda la secuencia. Me reconozco que incluso, y este detalle, me volví a subir la falda, ¿no? Y que seguí bailando. Majito. Con este nuevo discurso, ¿cómo abordarías tu siguiente baile? Con todo. ¿Y cómo te sentirías mientras bailas? En plenitud. ¿Y qué te dirías después de haber bailado así? Satisfacción. Y entonces, ¿cómo sería la siguiente vez que volvieras a bailar? Mágico. ¿Ok? ¿Y qué dirías del bailar en público? Reduciría ese miedo. ¿Ok? ¿Y qué te enseñó ese miedo entonces? Mm. Am, Aquí está bien
que algo no salga como esperabas. Ok, ¿qué más? A disfrutar. Mm, Ok. Así es como el miedo convierte en goce. Y cuando el miedo se convierte en goce, se convierte en deseo. Ok, Mari, ¿cómo va antes de avanzar? ¿Cómo te sientes después del ejercicio? Bien, y también Majito, me... majito, majito, majito. Antes de continuar contigo, Mari. Ahorita voy contigo. Ok, ¿Cómo te sientes, majito? Perdón. No fui claro. mm, creo que la definiría como observadora. Ok. ¿Y qué significa observador? Mm, ser quien ejecuta y quien evalúa al mismo tiempo. Ok. ¿Y qué significa eso? Mm, mm. Ah, sería como esta parte de, mm, ok, al ser ejecutor, sí, soy quien va a transitar esto, pero también tengo la capacidad de observar qué escenario quiero para esa elección, dirigirlo hacia ese sentido. ¿Qué se siente ser la observadora de tu observadora? Ok. Mm, en parte empoderamiento, en parte entrar como en este, ok, un análisis, pero imparcial. Tener que integrar muchos aspectos ahí. Cuando surge el observador del observador, el subconsciente se hace consciente. Yo solamente iba pasando por ahí, también en la mañana, solté ese dato. Ok, muchas gracias, Majito. Mari, adelante ya, discúlpame. Necesitaba cerrar ahí. bueno, pues que me doy cuenta con este ejercicio que también el miedo nos sirve por una parte, o sea, este proceso que tú nos pones, obviamente para reconocernos, ¿no? El autorreconocimiento, que ciertamente nos va a llevar a fortalecer nuestra autoestima. Y por el otro lado, que el miedo también nos sirve para tomar precauciones. Y entonces, si yo tomo una precaución sobre lo que puede pasar, voy a sentirme con mayor seguridad. Ujú. Ok,
Es decir, finalmente es lo que nos decías, no podremos tener experiencias hasta que no tomemos la decisión de atravesar el miedo. El miedo cuando tomamos la decisión de atravesar este miedo, vamos a tener experiencias y de esas experiencias van a surgir aprendizajes. Y de esos aprendizajes vamos a poder tener otras experiencias que tendrán ya como base lo que hemos aprendido. Y así es como se puede ir como una espiral. Partimos de un punto, pero siempre vamos a ir ascendiendo. Y eso no quiere decir que se elimine el miedo al 100%. Vamos, vamos en ese proceso de ir viviendo y de ir superando ciertos miedos. Ujú. Muy bien. Voy a retomar tu idea con dos cosas. ¿Alguien sabe qué significa la carta del loco en el tarot? Es un arcano mayor, ¿no, Mario? ¿Correcto? Es un arcano mayor y es como mucho bueno, habla en cierto sentido de la aventura, de vivir la vida precisamente corriendo, tomando riesgos. Ok. Es lo que puedo Si, aportar. si sintetizáramos al loco en una frase, sería, aviéntate. Total, ¿qué puede pasar? La significación es que el loco está aquí al borde de un abismo y se va a aventar. El loco representa el cero porque a partir de ahí surge todo ese viaje de la conciencia. No puede haber sabiduría sin un poco, más bien, no un poco, no puede surgir la sabiduría si no existe el deseo de arrojarse, de probar, como decía Mari. No me acuerdo cómo se llamaba este tarot. Ah, ya sé, ya sé. The Full After Tarot. Ok. Este es un tarot muy bonito que se llama el After Tarot. Y este tarot a lo que hace referencia es cuál es la escena después o qué es lo que está atrás de esa carta. Y aún cayendo el loco, tiene esa capacidad de aspirar esa flor, de cortar un petalito de una flor y comérsela y disfrutar ese instante. Porque esa capacidad de tener ese arrojo es lo que implica la valentía. ¿Cuáles son las condiciones para que surja la sabiduría? Esas condiciones son arrojo y humildad. Porque puedes ser un aventado, pero sin humildad eres un soberbio que no va a aprender de la vida. Pero si tienes esa humildad de aprender, comprender
escuchar el significado de cada vivencia, así es como lo puedes integrar. Muy bien. Doña Betty, ¿qué es lo que usted opina de este diagrama? Pues mientras estabas haciendo el ejercicio, me acordé justo del tema de que vimos la clase pasada sobre el equilibrio entre el deseo y el miedo, que justamente esto siento que es como para alcanzar ese punto medio en donde, ajá, el punto medio de los dos, o sea, del deseo y del miedo, creo, ¿no? Me gusta cómo le dices, sigue desarrollando la idea, está genial. Am, Porque, o sea, supongo que justo viéndolo como desde el otro punto de vista, puedes como sacar lo mejor de la situación y simplemente pues eliminar el miedo. ¿Me explico? Pero entonces ya no estás como en el extremo. Es que no sé cómo desarrollarlo un Lo, poquito más. lo estás diciendo muy bien, lo estás diciendo muy bien. Continúa, 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 continúa. Vas muy bien. Am, em, entonces, pues supongo que es como a lo mejor necesario estar así como en la balanza, pero creo que justo el objetivo del miedo es justo encontrar el punto medio y que simplemente puedas como aprender de la situación sin tener miedo, ¿no? Correcto, Ujú. correcto. Muy bien, Pe. Estrellita y abejita, decía una maestra que tenía, ¿no? Una estrellita. A ver, creo que aquí dice, ¿están las reacciones? No me acuerdo. Bueno, no sé, ya no hay mucho tiempo que no sé si son. Entonces, aquí en concreto, esto es muy importante. Y esto lo voy a decir aquí porque tengo dos profesoras aquí. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ser alumno. Lo voy a decir ahora desde la perspectiva del alumno. Cuando eres alumno, más bien dicho, lo voy a decir desde una posición más neutra. Todas las voces que vamos acumulando en nuestra cabeza, y no por la esquizofrenia, sino porque, porque conforme vamos viviendo desde nuestra infancia, a quienes les damos un valor de autoridad, empezamos a internalizar esas voces. Que esa es otra cosa que oculta también este diagrama. Está muy inocente, pero está muy poderoso. Podría aventarme las 2 horas con este diagrama. Entonces, cuando yo voy a hacer algo con la voz de quien me estoy hablando, porque mamá o papá o cualquiera de los dos pudo haber sido duro o dura, y entonces en determinados momentos o en determinadas acciones, parece que en lugar de que seamos nosotros mismos quienes nos estamos hablando, son aquellas otras voces quienes nos están hablando. Puede ser para bien y puede ser para mal, porque puede haber sido un profesor que te dice, vamos, vamos, lo estás haciendo muy bien, continúa, sigue desarrollando la idea. O pudo haber sido un profe super canijo que por aquí empezabas a hablar y te silenciaba. O una figura de autoridad, mamá, papá, un tío, abuelo, etcétera. ¿Por qué? Y esto va para los especialistas de la salud. De aquí. Porque entonces la capacidad de poder superar cualquier huella traumática que induzca el miedo se logra cuando objetivamente se logra analizar y cuestionar, por ende,
a aquellas voces internas que tenemos. No por la esquizofrenia, me encanta decirlo así, sino porque desde esa perspectiva, lo quiero decir de otra forma bien linda, que fue una frase que me encantó hoy. Cuando me convierto observador del observador, o sea, eso está bien budista y está bien meditación, como el que tengo acá atrás. Entonces, cuando me empiezo, ¿cuál es la otra función del diablo? Ya que estábamos hablando mucho del diablo la sesión pasada, es cuestionarte. Porque el miedo va a generar duda. Pero el miedo se convierte en poder cuando encontramos nuestras propias respuestas y las convertimos en certezas. Cuando en lugar de elegir depender de ambientes y de personas que no nutren, decidimos encontrar esa fuerza interna para lograr hacer algo distinto. Cuando logramos colocar ese límite con aquello que puede ser pesado y reiterativo, y elegimos lo que nosotros verdaderamente queremos. Digo, porque este diagrama está bien inocente, o sea, si me quisiera poner loquillo con este diagrama, me pongo loquillo. Y desde esa perspectiva, o sea, sí le quise dedicar estas 2 clases a visualizar el abandono desde el miedo, porque aquellos que no se sientan capaces de tomarse a sí mismos van a hacerse enteramente dependiente de otros. Porque el tema, me regreso aquí unas cuantas, y les voy a dejar otro detalle de esta para cuando veamos injusticia. Porque entonces el observador está viendo hacia adentro o hacia afuera. Primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Qué es lo que define el observador como correcto o incorrecto? Tercera pregunta. Ante lo incorrecto, ¿cómo sanciona o cómo corrige? Y ante lo correcto y lo adecuado, ¿cómo celebra o cómo reconoce? Porque eso es lo que genera esa oscilación entre el miedo y el deseo. Cuando lleguemos a huella de injusticia, vamos a ver cómo el miedo se convierte en culpa y el deseo en merecimiento. ¿Cómo se va? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Quiero que se lleven de tarea que identifiquen algún miedo. No les voy a mandar ahorita este esquema.
y que lo utilicen y empiecen a trabajar ese miedo. Les estoy ahorrando terapias, les estoy dando la receta de hágalo por usted mismo. Entonces, háganlo. No por mí, por ustedes. Ok. ¿Cómo se van? ¿En qué se quedan pensando? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Am, Considero muy cool que es una receta, literalmente. Entonces, se puede hacer y más fácil de lo que uno cree, al parecer. ¿Qué te llamó la atención de la sesión? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te hizo reflexionar? ¿Qué más, Betty? De hecho, ahorita que lo mencionas, me quedé un poquito con la duda porque dijiste al principio que era cómo superar el miedo, que eventualmente se podía decir como cómo superar la huella de abandono. Pero entonces, o sea, casi como si fueran sinónimos, porque si sí, entonces estás diciendo que todos tenemos abandono. Depende aquí del grado. Cuando un miedo te imposibilita, es porque hay una huella de abandono muy marcada. O sea, sí está la huella, cuando es así que... Lo voy a desarrollar esto la próxima sesión, porque aquí hice mix de injusticia también. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene miedo al trabajo y al dinero. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, al compromiso. Hay gente que tiene miedo a crecer, a madurar. Hay gente que tiene miedo al dolor, que podrían ser como los miedos centrales de la existencia humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona con huella de abandono tendencialmente va a vivir el miedo de una forma que le autosabotea para no poder cumplir con aquellas metas u objetivos que se puede proponer o con las situaciones que la vida le está presentando. Y por esa misma razón le encierra mucho. Ok. No sé si haya respondido clarificado tu duda. Sí, mucho mejor. Gracias. A ti, Betty. Mari, Majito, quien quiera participar. ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les hizo explotar la cabeza? Am, ¿Sabes? Creo que mi tarea va a ser ponerle nombre a los miedos. Mm, Porque sí, a ver, siento que tener esa capacidad de poder reconocerlos es proporcional a la capacidad de reconocerme a mí dentro de ese miedo, o reconocer que es de mí está involucrado allí. Y eso a mí me, porque digo, bueno, es algo que tengo que hacer y que no me he dado la tarea de hacer. Así que eso me gusta.
que implique una tarea personal. Ok. Y toda la clase me voló la cabeza, sí, toda. ¿Qué en particular? Am, Berenice Kutsu. Mm, Esta parte del loco me gustó. Arrojo y humildad. Así lo puse en grande. Ujú. Porque el arrojo te va a permitir sentir, explorar cosas y aspectos que si no fuera por ese arrojo, no vivirías. Y la humildad es dual, porque para tener ese arrojo necesitas tener la humildad de acercarte a cualquier circunstancia. O sea, no decir que algo es más o menos que tú, pero también es la humildad de que cuando uno lo riega decir, sí, la regué, lo reconozco, porque viene siendo como una parte dual entre el arrojo y la humildad, porque entonces, ok, humildemente me vuelvo a levantar y Sí. humildemente me vuelvo a aventar, ¿no? Voy a hacerle un círculo igual del arrojo y la humildad. ¿No? Muchas gracias, Majito. Mari, ¿cómo te vas? ¿Qué te llevas de la sesión? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Pues a mí me gustó el reflexionar sobre el miedo desde la huella de abandono, en la parte de continuar con ese autorreconocimiento y la validación yo diría también aquí entra la autocompasión, no en el sentido de victimez, sino en el sentido de un amoroso, una amorosa autoobservación y comprensión. Ok, Y por el otro lado, también la parte de dos cosas más. Me impactó mucho lo que dijiste acerca de la figura del loco, que es ahí precisamente donde se inicia el proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Con el arrojo, con la valentía, con la parte de decir, pues ahí voy a ver qué pasa, ¿no? Y en ese de a ver qué pasa, pues hay muchas cosas que pueden pasar, pero que si no nos atrevemos a dar ese paso, pues seguimos atorados con el miedo. Y por último, esta parte de este esquema sí me gustó mucho, porque vuelvo a repetir, es hacer conciencia en todo momento de lo que estoy pensando, de lo que me estoy diciendo y de lo que estoy haciendo en los tres momentos antes, durante y al final de cuando se realiza una acción que me genera cierto temor o cierto miedo. Eso es lo que me llevo más. ok. Muchísimas gracias, Mari. Está muy práctico para implementarlo con pacientes. O sea, es que me da miedo hablar en público, me da miedo hacer esto. Porque la próxima semana voy a cerrar huella de abandono porque aquí quise matar como varios pájaros de un tiro. O sea, el miedo es el origen de todas las huellas. Solamente que todas las huellas lo van a resolver de una forma distinta. Entonces, desde esa, y van a tener miedo de aspectos y van a vivir el miedo de forma distinta. Aquí en la huella de abandono, este miedo es invalidante, invalidante. Y desde esa perspectiva lo quería abordar. Pues muchísimas gracias a todas, les deseo que pasen muy bonita noche,
Disfruté mucho esta sesión. Que descansen. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, bonita noche. Y no se desconecta. Gracias, Mario. A Cuídate. ustedes, descansen.